Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 10 de diciembre de 2012. Nos acompaña a la mesa de trabajo don Pablo Barrón, es periodista. ¿Qué tal, don Pablo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, doña Madalena. Nada, encantado, ya sabes, de estar por aquí. Estupendo. En la esquina de la mesa, don Manuel Rodríguez es empresario y analista político. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todo el mundo. Me alegro de volver a verles otra vez. Sí, que hacía tiempo ya que no aparecía por aquí. A mi izquierda, don Carlos Ruiz Miguel, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Un placer estar aquí. A su lado, doña María Trigo, abogada. ¿Qué tal, doña María? Buenas noches, bienvenida. Pues muy buenas noches, también encantada de estar aquí, también acompañada. Y en la esquina de la mesa, don Luis Anguita Juega, es fiscal de la Fiscalía Provincial de Coruña y escritor. ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y como siempre estoy encantado de estar aquí en vuestro programa. Bueno, qué fenomenal que estemos todos tan encantados de estar aquí. Don Luis, la segunda edición de su novela, ¿no? Sí, siempre habrá un lugar para soñar. Me han dado la noticia curiosamente hoy, estoy contentísimo, porque en estos tiempos tan difíciles una novela sobre los sueños, sobre la esperanza, donde trata de traer un optimismo en estos momentos en la sociedad, me han dicho que ya sale la segunda edición y que a partir del 18 de diciembre, dentro de 8 días, estará la segunda edición de la novela. Y para una editorial pequeña, el poder publicar una segunda edición realmente es una gran noticia. Y después lo culminaré, pues haré mi pequeña gira estas Navidades firmando también por Galicia. Estaré el 3 de enero en la Librería Central en Ferrol, el 4 de enero en la Librería Baroja en Pontevedra y terminaré un día creo que muy bonito, tarde Noche de Reyes, en la Librería Maside de La Coruña, que también firmaré el 5 de enero a partir de las 7 de la tarde. Bueno, pues cuánta actividad, me encanta realmente. Y además, bueno, casi va a coincidir con la salida de su próxima novela, que está a punto, ¿no? Sí, también esta semana le voy a dar ya el borrador definitivo, ya hemos trabajado, tú la editorial, y en abril espero sacar mi tercera novela, donde también el destino, los sueños y la esperanza estarán presentes en ella. ¿Cómo se titula? ¿Dónde está tu destino? ¿Dónde está tu destino? Pues eso es casi primicia porque casi lo oculto pues decir el título. ¿Dónde está tu destino? Pues aquí está esta primicia. Bueno, y ya voy a continuar con usted. El día 12, los fiscales están también en pie de guerra. ¿Qué es lo que ocurre? Totalmente. Este tema sí que ya es serio y triste. Sí. Estamos muy preocupados y además, os sigo diciendo, todas las asociaciones de jueces y de fiscales unidos. Y además, sobre todo, los fiscales, hay que decir, apoyando a los jueces, aunque también sabemos que tenemos intereses comunes. Porque esto es un problema de independencia y del Poder Judicial, de que realmente los jueces sean independientes y exista un gobierno de los jueces. Lo que se está planteando por el ministro de Justicia, y parece que se va a aprobar ya antes de que termine el año, es el atentado, a mi juicio, y así lo ven otras asociaciones más graves, que se ha producido contra la independencia judicial. Por estos motivos, que trataré de decirlos muy brevemente. Se quiere acabar con el Consejo General del Poder Judicial tal y como está montado, que ya está muy debilitado, porque además el Gobierno ha incumplido sus promesas de que iba a potenciarlo y justo ha hecho lo contrario. Entonces, los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial no podrán, seguirán desempeñando su trabajo y no cobrarán como vocales del Consejo General del Poder Judicial porque no tendrán trabajo en exclusiva, sino que el que es un juez, pongamos, de Palencia, estará ocupando su juzgado de Palencia de magistrado. Así de sencillo. No podrá desempeñar en su exclusiva. Si son personas que están haciendo su trabajo diario con la carga de trabajo que tenemos, entonces no van realmente a poder velar con dedicación total y absoluta por la independencia, digamos, de la justicia. Con eso se le va a debilitar. ¿Qué hace el ministro? Quitar más competencias. Si se quita competencia al Consejo, evidentemente menos habrá. Y a mí se me ocurre, al ministro, no quiero ser duro contra él, pero me gustaría plantear una cuestión contra el ministro, que estamos realmente muy descontentos, tan descontentos, que ya nos negamos a hablar con él, porque cuando se han reunido nuestras asociaciones con él, no se puede negar que nos recibe, que habla mucho, después lo que habla no lo cumple, y ya no nos fiamos de él. Queremos hablar directamente con Rajoy. Pero así de sencillo, no nos fiamos del ministro. Sí. Y entonces voy a hacer lo que se avecina, pero yo le voy a hacer esta pequeña propuesta al ministro, aunque sea un canto al aire. Si él lo plantea como un ahorro, evidentemente se va a ahorrar 20 sueldos de miembros del Consejo General del Poder Judicial y considera que la independencia, el gobierno de los jueces, se puede realizar y se puede salvaguardar, porque él dice que se va a salvar la independencia y seguirá existiendo este tercer poder, que es el Poder Judicial. Se puede salvaguardar con personas que viven de su trabajo y que a ratos libres, no se sabe cuándo, tendrán que reunirse los 20
y tratar de defender los intereses de un poder judicial, que hay tres, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, yo le voy a hacer esta propuesta al ministro, así se me ocurre a bote pronto. Y igual así salíamos de la crisis. Más que él, que tiene la culpa de uno de los problemas que se nos han ajustado y subido los impuestos, es cómo ha dejado el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, no es una persona que haya demostrado ser un buen gestor. Segunda, la ley de tasas, que la equivocación que ha cometido el ministro, que es muy seria, que creo que no ha llegado a los medios de comunicación, derogó la anterior ley de tasas, la nueva no se puede publicar por Hacienda, y el Estado está perdiendo cerca de 1 millón de euros diarios, unos 800, 900.000 euros diarios, que no está recaudando. Es decir, no sé si lo va a pagar esto, lo pagaremos vía impuestos, no lo va a pagar el ministro por su error, pero realmente le está costando a los españoles 1 millón de euros casi lo que ha hecho el ministro. Y yo le digo, si él considera que los jueces pueden gobernar el Consejo General del Poder Judicial simplemente trabajando en sus puestos de trabajo sin cobrar salario, y así se ahorra, ¿por qué no hacemos lo mismo con el gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos? Que los políticos cobren de su trabajo y que ninguno de ellos tenga salario. Si estamos en igualdad de condiciones, yo propongo que el ministro sea consecuente con lo que dice y que se lleve también al Estado que a partir de ahora no paguemos a ningún político, que vivan de su sueldo, y a ratos libres que se encargan de la nación, más cuando España tiene más de 400.000 políticos y, por ejemplo, Alemania, que es el doble de población, tiene 100 y pico mil políticos, viven mucho mejor con la tercera parte de políticos. Le propongo a los políticos que se piensen esto que quieren hacer con el Poder Judicial. Si quieren ahorrar dinero, es mucho más fácil, se ahorrará mucho más quitándonos el salario de 400.000 políticos, empezando por el del ministro Gallardón. Digo yo que se aplique su medicina. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora que se me plantea? Estamos todos unidos, todas las ideologías, todas, para que nadie piense que es que hay aquí una tendencia. Y no estamos pidiendo nada económico, para que tampoco piense la gente que estamos pidiendo dinero. Y empezamos. Este miércoles, de 12 a 1, vamos a parar. Lo siento por los ciudadanos, por la gente que necesita que se resuelvan los asuntos, cuando por fin le llega el juicio. De 12 a 1 yo pienso que va a parar el 99,9% de la justicia. Lo siento por los juicios pendientes. Y esto es el anuncio de la huelga que se avecina en enero. Bien, pues efectivamente el día 12, los fiscales. Bien, y yo sé que ahora pues habría opiniones de este lado de la mesa, de este también, y podríamos seguir incluso haciendo un monográfico de esto, porque realmente es muy interesante, ¿no? Ya el otro día, don Antonio Platas, decano del Colegio de Abogados de Coruña, decía prácticamente esto mismo, es más, decía que Gallardón les había traicionado, porque muy buenas palabras cuando tienen las reuniones, promesas, pero luego, bueno, se olvida. Me permites que te interrumpa, yo no quería hablar de traición, a nosotros nos ha hecho exactamente lo mismo. Dice una cosa en las reuniones y después al día siguiente hace exactamente lo contrario. Bien, pues yo le propongo que organicemos un monográfico para tratar el tema a fondo a lo largo de la hora. Vamos entonces con el primero de los temas que teníamos previsto para la noche. Hay crisis, pero para unos, qué duda cabe, que más que para otros. El Gobierno asigna con cargo a los presupuestos generales del Estado cerca de 3 millones de euros a las fundaciones de los partidos políticos con representación parlamentaria. Por supuesto, el Partido Popular es la que se lleva la parte, digamos, más grande, pero también partidos pequeños como el BNG y como otros, pues tienen su asignación en este sentido. Es un tema que cuando lo íbamos a comentar, comentábamos aquí que realmente que es de escándalo, ¿no? Que en esta etapa de crisis se siga dedicando dinero pues a estas cuestiones. Don Manuel, ¿su opinión? Mi opinión es que este problema tiene dos aspectos. Uno, de dedicarle dinero público, el que sea, y en el momento que sea, a algo perfectamente prescindible desde el punto de vista del interés público. Es decir, las actividades legítimas de los partidos políticos, de los sindicatos, de las ONGs, de un montón de instituciones, actividades legítimas, pues no tienen por qué ir a cargo de los presupuestos generales del Estado, sea cual sea el monto y sea cual sea el momento. El otro aspecto sí tiene que ver con el monto y con el momento, es decir, cuando a un jubilado de 560 euros al mes se le cobran 3 euros y pico por las recetas o se le quita la subvención de incapacidad por un chesme y tal, no se puede estar destinando no 3 millones de euros, sino muchísimo más a los partidos políticos, a los sindicatos, desde la administración central, desde las autonómicas, financiando el mantenimiento de los idiomas, entre comillas. Yo jamás he visto al gallego en la cola del paro.
o en la cola de la Seguridad Social. Déjeme que le interrumpa un momento, porque esto, el tema es para fomentar, es para promocionar la libertad, la democracia y los derechos humanos en los países en desarrollo. Perfecto, pero que lo haga una ONG, fortalecer en esas regiones los partidos políticos y divulgar los valores de la cooperación internacional entre los países donantes. Todo eso me parece perfecto, pero que se busquen la financiación. Que se lo busquen. Como hay aquí una persona que hace actividades parecidas, crean opinión, crean muchas cosas y se buscan la financiación no por los presupuestos generales del Estado, y menos en este momento. Es decir, tiene esos dos aspectos, que quien se dedique a esas cosas se busque la financiación, y segundo, que en este momento financiar ese tipo de actividades no productivas es una auténtica ofensa a los que hoy están más desprotegidos, sea cual sea el monto, aunque solo fueran 50 euros. Sí, que aparte, bueno, pues una buena parte no va a los números precisamente de educación, 2 millones. Doña María. A mí me llama la atención del tema este de las fundaciones, que si bien efectivamente en los estatutos puede tener como objetivo estas fundaciones pues el fomento de la libertad o incluso de la tan hablada alianza de civilizaciones que tuvimos en su momento. Lo cierto es que cuando vemos estas informaciones y vemos que son fundaciones creadas por partidos políticos, lo que nos estamos planteando no es que este dinero vaya para fomentar la democracia, la libertad, los derechos, sino que lo que nos estamos todos planteando es que este dinero y estas subvenciones no es sino una tapadera para el partido político de turno, unos cuantos vivan bien, vaya, recaude ese dinero. Y entonces, en ese sentido, es en el que nosotros nos podemos plantear si en este momento concreto y con estas circunstancias económicas concretas que tenemos en la actualidad, nos podemos plantear el estar regalando ese dinero a los partidos políticos que al mismo tiempo son los que están fomentando esta situación. Entre ellos, pues el partido que está ahora mismo en el gobierno, claro, que está haciendo toda una serie de recortes a los que se aludía anteriormente y que, por otro lado, es el que más está recaudando a través de estas subvenciones. Bueno, el que claro, más en este capítulo, porque lo que le da a los Pablo, sindicatos... en las fundaciones, que es el tema concreto. Las fundaciones con dinero público, para mí había que quitarlas desde ya. Sé que evidentemente nadie lo va a hacer, estoy muy de acuerdo con lo que dice María, que son para pagarse entre ellos pues otras cosas. Yo las pequeñitas, bueno, las pequeñas en cuanto a dinero no las conozco un poco cómo funciona FAES y efectivamente es un aparato para financiar cosas y sobre todo para no dar explicaciones. Si a mí demostraran que lo gastan en la mitad de las cosas que tú narrabas, que es lo que dicen, que es su letra grande de todo esto, pues estaría a lo mejor contento, pero resulta que no consigues saber nada de lo que gastan el dinero. Sí. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en las fundaciones, pero privadas, las que tienen otro tipo de señores y empresarios que hacen ahí su fundación para, de alguna manera, que les compense. Yo en eso estoy de acuerdo, en estas, en ninguna. Don Carlos. Pues vamos a ver, aquí hay varias cuestiones. Lo primero es que es bueno, es conveniente distinguir partidos de fundaciones, aunque en estos casos, digamos que se mezclan. Pero una cosa es el problema de la financiación de los partidos, que nos daría para mucho, y otra que es ya mucho más claro de solucionar, el tema de la financiación de las fundaciones. Está muy bonito tener una fundación, pero que la financien los particulares, las empresas. Es decir, no tenemos los ciudadanos por qué estar financiando fundación ninguna, ni de partidos políticos ni de otro tipo. O sea, si alguien pone una fundación, que le dote con un patrimonio, que lo busque, pero yo ahí estoy absolutamente de acuerdo. Luego, en cuanto a los fines, pues yo ahí disiento. ¿Por qué tenemos que estar promoviendo los derechos humanos fuera de España? O la democracia, pues, mire, ya los otros ciudadanos, los otros países que se las apañen como puedan. No podemos estar nosotros financiando estas cosas fuera de España, cuando dentro de España
la gente está haciendo cola en los comedores de Cáritas. Ya, pero bueno, el otro también está bien, don Carlos. El que más tiene que dar más. Y en ese caso, si somos más avanzados, más evolucionados, con leyes más garantistas, tenemos también que dar un ejemplo. Pero tendrán que dar más los países que tengan superávit. Nosotros no tenemos superávit. Estamos con déficit. ¿Cómo vamos a estar dando dinero a partidos? Sí. Es que, vamos a ver, pensemos, alguien en su economía privada, con déficit, con pérdidas, ¿se dedica a dar dinero a otros? No. Y si lo haces a título personal, pero no con el dinero público. Entonces, yo, insisto, yo cuando he leído esta justificación, mi escándalo pues se ha acentuado, porque yo con todos los respetos, pues uno podrá decir que está muy bien todo eso, pero cuando el Estado tiene déficit y tiene que pedir dinero prestado al extranjero, pues es tan fácil como decir, esos señores que nos prestan dinero, que sean ellos los que financian la democracia en esos otros países, no nosotros. Que encima tenemos que pagar luego intereses por los préstamos que nos hacen del extranjero. Sí, a mí lo que me parece escandaloso es esto, ¿no? Que hay tantos parados, que hay tantas necesidades y que, bueno, que se financien las conferencias de unos cuantos, que sabemos que siempre son los mismos y que, bueno, que a lo mejor en muchos casos les interesa muy poco los derechos humanos o muy poco la democracia o muy poco la libertad. En ese sentido, es que yo creo que esto es la punta del iceberg. ¿Qué palabras más bonitas has leído? No voy a repetir, por los fines por los que se da este dinero. ¿Qué palabras tan bonitas que simplemente se las lleva el viento? Esto lo reciben unas fundaciones que están vinculados a Partido Popular, Partido Socialista, el Bloque, Esquerra, y de entre ellos se reparten el dinero, haciendo una conferencia, ¿sabe Dios dónde? Pagándole su asistencia a la conferencia, cobrando un montón de dinero a los ponentes y que no hay... Vamos, si alguien piensa que con esto se va a llevar, si a mí se llevase libertad y democracia a algún país, aún me lo diría, bueno, pero si alguien piensa que con esto vamos a traer la democracia y la libertad a cualquier país que sea dictatorial, vamos. Es que sabemos que perdonad que no me quiero reír aquí en el plató, pero es así. Pero es que uno a veces mira el BOE por el trabajo. Si nos ponemos a analizar el dinero que se da en subvenciones, que se escapa de los medios de comunicación, dice, vamos, ¿qué forma de hacer ONGs, fundaciones, asociaciones, vinculadas de una manera u otra, porque no siempre consta, a determinado interés político, sindicato o partido, y recibiendo un montón de dinero? España es experto en subvencionar con muy poca justificación, y esto ha salido a la luz y me alegro, pero tendría que salir los cientos de millones de euros que se están pagando en subvenciones, como cuando muy bien se está diciendo, hay gente que no tiene para comer. Y esto hay que denunciarlo y cada vez más, porque esto realmente sigue demostrando cómo los que manejan nuestro dinero, que no es el de ellos, nuestro dinero, muchas veces lo reparten de una manera que tiene muy poca justificación. Sí, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a leer el BOE, ¿no? Y a leer ahí cada partida presupuestada. Me dejas sí, que le veo ya con es que no lo había visto. Mira, Fundación Galicia Sempre, del BNG, para una serie de encuentros internacionales en el 2012 se le han concedido 3.290.000 euros. Es decir, no, 3.000 y pico euros. Perdón, son 3.000 y pico, que es mucho de todas formas. 500.000 es lo que le concedieron a FAES. Y sobre todo, es que no lo había visto, y sobre todo que se rompe totalmente el motivo por el cual se crean. Es decir, pides el dato, te lo dan convencidos de que lo hacen bien, porque al final el que te tiene que dar el dato no está en la negociación política. Y del tema ya de las grandes como FAES, ya lo decía ahí don Luis perfectamente, es decir, lo que se le da de menos a un político se le ajusta después con un par de eventos en FAES. Claro. Bueno, pues nada, seguiríamos abundando en esto y no nos llegaría la hora, pero volveremos sobre ello. La próxima semana España recibirá el primer tramo del rescate, cerca de 40.000 millones para recapitalizar las entidades nacionalizadas. Y bueno, pues a mí me gustaría que, por ejemplo usted, don Carlos, que explicara qué está ocurriendo con el banco, Galicia Banco, y la diferencia con la caja, que son dos cosas distintas, pero que bueno, que la ciudadanía no lo entiende muy bien, cree que es la misma cosa, pero no, son dos cosas diferentes, que si una está mal, pues la caja está todavía peor, corre más riesgo.
Bueno, vamos a ver, las cajas, todos sabemos que estaban quebradas y, digamos, el gobierno regional impulsó una decisión de refundir dos cajas que estaban en muy mala situación, una todavía peor que la otra, la Caixa Galicia estaba en una situación todavía peor que la Caixa Nova, y esa nueva caja, digamos, que se convierte en accionista de un banco. Es decir, esa caja decide fundar un banco. ¿Cuál es lo que ocurre? Bueno, la obligan a fundar un banco. Sí, la obligan. Lo que ocurre es que, como esa caja solo tiene pérdidas, y el banco, por tanto, está quebrado, el Estado tiene que comprarlo o poner dinero. Y el resultado, para que todos se hagan una idea, es que el porcentaje que posee la caja dentro del banco, Nova Galicia Banco, no llega al 7%. Esto es lo que valía la caja. Es decir, para que todos lo entiendan, esto que ahora llaman Nova Galicia Banco, las cajas antiguas solo valen, o solo han aportado, el 7% de lo que hay. Es decir, que el otro 93% han tenido que poner dinero después. Esto es para que nos demos cuenta de la magnitud del agujero. Más o menos un 3% fueron estos empresarios gallegos que picaron cuando se les prometió que esto iba a ser una cosa maravillosa, picaron, ahora se arrepienten, van a perder 70 millones de euros, pero bueno, en fin, es culpa de ellos. Algunos, antes de que ellos pusieran la pasta, algunos ya dijimos que esto era una ruina. ¿Cree que no va a haber nuevos inversores? Pero bueno, ni el primer, es que es imposible. Vamos a ver, lo que se estuvo barajando en su momento, claro, que es que... Pues todavía se esperan nuevos inversores. Sí, bueno, así invierto yo también. Era que iban a venir unos inversores internacionales con lo que llamaban un esquema de protección de activos, que es, no te preocupes, si ganas dinero, para ti. Si tienes pérdidas, te lo paga el Estado. Así da gusto ser inversor. Claro. Así da gusto ser inversor. ¿Cuál es el problema? Que en este momento, con la situación que tenemos del déficit, olvídense de esquema de protección de activos. Lo que se ha hecho es, a través de este informe de Oliver Wyman, determinar en este momento cuál es la necesidad de dinero de las cajas. Después de todo el dinero que puso el FROB, ha seguido perdiendo. Es decir, el deterioro económico de las cajas, la Nova Galicia, es todavía mayor, por eso hay que poner todavía más miles de millones. Y, digamos, lo que ha venido a decir la Unión Europea es, ponemos este dinero y se acabó. Este es el mensaje. Pero ha puesto dos condiciones. Vamos a ver cómo nos lo cuentan desde la oficialidad. España ha solicitado formalmente a la Unión Europea la ayuda a la banca que espera recibir en torno al 12 de diciembre. Son en total 36.968 millones para las 4 entidades nacionalizadas. Bankia recibirá 17.960 millones, Catalunya Caixa 9.080, Nova Galicia 5.425 y Banco de Valencia 4.500. A estos millones hay que sumar los 2.500 destinados a la aportación del FROB al Banco Malo. Economía ha explicado que culmina así el procedimiento para la recepción de los fondos para la recapitalización del sector financiero. La semana pasada, la Comisión Europea aprobó los planes de reestructuración de las entidades a cambio de duras exigencias que implican una reducción de su tamaño en más del 60% en un plazo de 5 años, lo que supone despidos y cierre de sucursales. En el caso de Banco de Valencia, deja de existir como entidad independiente y se integra en CaixaBank. Además, Nova Galicia y Catalunya Caixa serán vendidas antes de 2017 y en caso de no encontrar comprador, España tendrá que liquidarlas. Bueno. Déjeme puntualizar a don Carlos. Hay dos pasos que has adelantado. Uno, que cuando el FROB dejó dinero a las cajas, era un préstamo temporal, es decir, saneabas tu situación, pagabas el préstamo y
ese banco creado con los activos y pasivos de las cajas volvía a manos de sus antiguos gestores, es decir, políticos, sindicatos y tal, representados en los consejos rectores de las cajas, supuestamente saneadas, volvía a sus manos. Ese era el proyecto del FROB. Y el segundo paso, que está intermediario, es que este nuevo rescate, porque aquel no llegó, se siguió haciendo la misma mala política directora de las cajas, la condición era que jamás podían volver a sus antiguos propietarios, es decir, no podía volver a manos de políticos y de sindicatos el control de estas nuevas entidades saneadas. En este momento el Banco de España está puesto más o menos en la situación europea de que si esto sanea definitivamente estas entidades o por lo que quede por pagar se vendan por su valor real, pero que no vuelvan a mano de sus antiguos gestores. Lo que todavía tratan de hacer los políticos, que criticamos muchísimo aquí, usted y yo, es de salvar el poder que tenían en las cajas. Y pretenden alargar los plazos del 2015 al 2017 salvar el poder en las cajas, porque ellos lo que tratan de salvar es ese pequeño porcentaje que tienen, que reabsorba el Banco Salvado Nuevo, aunque no haya inversores particulares, para volver a manejar, como manejaron, la gestión de las cajas hasta llevarlas a donde Vale, están. yo vuelvo a preguntar, ¿salvar el poder o salvar las cajas? No, salvar el poder, lo vale, que quieren. salvar el poder. Las cajas son insalvables económicamente. O sea, salvar el poder. Pero salvar su poder. Vale, es una perversión de cualquier manera. No, salvar su poder como dueños de una caja saneada después de haberla robado. Cajas quedan ya muy pocas. Bien. ¿Y qué va a ocurrir con, bueno, pues con la obra social, con lo que es la caja? Pues, con estos la 250, obra social, claro, aquí volvemos, que también se plantea el que sea una fundación, hablando de fundaciones. Claro, pero es que el tema es que la obra social no depende del banco, sino depende de la caja. Ya, la caja en este momento no llega al 7% del banco. Con el dinero que se va a meter... Que es lo mínimo para que se pueda... Con el dinero que se va a meter, esas acciones van a valer todavía menos. Menos todavía. Y los accionistas, incluida la caja, van a tener, según lo que ha ordenado Bruselas, van a tener que poner dinero para compensar las enormes pérdidas. ¿Esto qué significa? Pues que el dinero que va a tener la caja como accionista del banco, pues va a ser una cantidad ridícula. Lo cual significa que no va a haber prácticamente dinero para la obra social. Este es el resultado antes de que, además, en el caso de Nueva Galicia, vaya a ser muy probablemente vendida o liquidada. Y va a serlo muy pronto, porque hoy he leído en un periódico, El Mundo de hoy, concretamente, que un portavoz del Ministerio de Economía ha avalado lo que dice el gobierno gallego. No tiene ninguna credibilidad. ¿Por qué? Porque el accionista de la caja no es el Ministerio de Economía, es el Banco de España. Y es el Banco de España el que quiere venderla cuanto antes. Entonces, en el Ministerio de Economía trabaja la exconsellera de Hacienda aquí, una de las responsables del desastre que ha habido aquí con las cajas gallegas, y bueno, pues es normal, ya dijo algo, pero yo personalmente, me puedo equivocar, aquí que constará si me equivoco o no, todo lo que he dicho hasta ahora de las cajas, con perdón, no me he equivocado desde hace 2 años, me puedo equivocar ahora, yo creo que no va a aguantar hasta el año 2017, vamos. Don Luis Anguita. Pues también quisiera equivocarme, no tengo el conocimiento evidentemente que don Carlos, que es una maravilla escucharlo, pero mi impresión hay que de las cajas, esta Nova Caixa Banco Galicia, como se llame, que es que uno no es capaz de aprenderse el nombre, yo creo que tiene poco futuro y, por desgracia, no va a ser como mínimo a nivel gallego, a nivel autonómico. Yo creo que su futuro, si es que hay, y quizá fuese lo menos malo, es que una entidad bancaria lo compre y lo absorba. Y esa es una solución pésima, lo digo, es decir, pésima, pero será mejor que desaparezca. Don Pablo. Bueno, yo lo que digo es que deberían ya de organizarse y debería ya de venderse o tal. El otro día yo estaba en un desayuno y decían que Emilio Botín había hecho una oferta
pues que lo hagan ya, que no se aprovechen los políticos de toda esta situación, porque se está engañando a la ciudadanía y se está creando una inseguridad increíble. La gente pregunta si está seguro o no seguro el dinero y sobre todo son respuestas muy difíciles de dar. O sea, yo creo que se está insultando al ciudadano. Si lo que tienen que hacer es venderla, porque evidentemente, como tú bien dices, don Carlos, el Banco de España quiere venderla, pues que la vendan ya. Tienen un cliente, el gabinete de comunicación de Emilio Botín hizo unas líneas diciendo que estaba dispuesto a comprarla. Que lo negocie, que lo negocie. Es que faltan pasos Señor para claro, es que vamos a ver, Botín claro. no va a comprar antes de que despidan a los 2 meses. Es que primero hay que despedir al personal, hay que cerrar todas las oficinas que no sean del territorio de origen. Porque lo que está claro, una de las condiciones que han puesto es que hay que cerrar todas las oficinas que no sean del territorio de origen, es decir, Galicia, León y Asturias. El resto de las oficinas se cierran y a partir de ahí vamos a ver cuáles se mantienen. Bien. Más cosas. Bankia, únicamente se van a mantener abiertas las oficinas que sean del territorio de origen. Por ejemplo, Galicia se cierra todo. Galicia, País Vasco, Andalucía, todo, se cierran. Y a partir de ahí, una vez que esas ya estén cerradas, ahora vamos a ver cuáles se mantienen abiertas y cuáles se cierran. Y qué personal se mantiene dentro de la entidad y a cuál hay que despedir. Una vez que tengamos saneado, entre comillas, esa entidad, entonces ahora sí que podemos ponerla a la venta. Mientras tanto, Botín pues, habla por hablar, o se adelanta esa posibilidad. Botín ha hecho la misma oferta que hizo por Banesto. Es decir, yo compro esto por €1, hablando en plata, que no vale mucho, pero lo compro por €1 y ustedes, Estado, administraciones, ¿verdad?, cargan con las deudas. Con las deudas y me las sanean. Pero si yo no estoy diciendo... Ahí prefiero la solución de la Comunidad Económica Europea, que es a la que se agarra el Banco de España. No es que se agarre, es que se lo obligan, ¿no? Bien, déjela, don Pablo. Sanearlas y ponerlas a pública subasta por su precio. Bien, don Pablo. Sea el que sea. Pero si yo no cargas estoy y diciendo ni que sea de mañana, yo lo que digo es que se le dé una forma, que los que tengan que decir, señores, esto está a la venta, y cuando demos esos pasos que has narrado, doña María, perfectamente, que se hagan. De esa manera, por lo menos, la gente no estaría intranquila. Si esa es la solución. Y si hay dos, pues que los que tengan que pensar que decidan cuál. Lo que no puede es venir a las empresas de capital riesgo, a las cuales yo tengo acceso, pues un día una cosa, se vende EvoBank. ¿Y qué es EvoBank? Bueno, pues EvoBank es una cosa que está dentro de... Pero, o sea, eso dentro del mundo financiero ya está liado. Imagínate a la opinión pública, los que tienen dinero, más o menos, o los que están simplemente intranquilos. Por lo tanto, si hay un cliente, vamos con otro tema, evidentemente Emilio Botín lo va a comprar al precio que él quiera, como hace siempre. Donde se pierda Botín, ya me gustaría estar a mí. Entonces, ya está, eso está claro, pero por lo menos que se le dé forma y que no hagamos más tertulias diciendo de lo que pasa con Nova Caixa y que no sabemos ni cómo se llama. Eso es lo que trataba de decir. Pero muy breve. No, vamos con otro tema. Apuntando en una cosa que ha dicho doña María. Pero breve. Y es que mejor le hubiera ido a las cajas gallegas si se hubieran fusionado con Bankia. Porque tendrían la única posibilidad de sobrevivir, que era lo que se quería. a pesar de que el gobierno regional lo vetó porque iba contra la galleguidad. Pues ahora no van a tener ni una cosa ni la otra, sino la pura desaparición. ¿Se acuerda cuando lo dijimos? Continuaremos hablando de esto. Otro tema importante es el de paradores, el ERE. Echa fuera a 644 trabajadores y varios de estos establecimientos emblemáticos van a cerrar aquí en Galicia, el de Berín y el de Ferrol. Vemos esta pieza.
Primero de los 2 días de huelga en los paradores de turismo en protesta contra el ERE presentado por la empresa, que prevé la extinción de 644 puestos de trabajo y el cierre de 7 de estos emblemáticos establecimientos, concretamente los de Ferrol y Berín en Galicia, Albacete y Manzanares en Castilla-La Mancha, Ayamonte en Andalucía, Puerto Lumbreras en Murcia y Teruel en Aragón. Además, otros 27 paradores cesarán su actividad 5 meses al año, por lo que sus trabajadores pasarán a ser fijos discontinuos y una parte de ellos verán extinguido su contrato. Los paros se repetirán los días 31 de diciembre y 1 de enero, fechas de gran afluencia turística al tratarse de la festividad de Año Nuevo. De hecho, fuentes de paradores han cifrado las pérdidas en esos días en 1,5 millones de euros, por lo que lamentan la irresponsabilidad de los sindicatos al agravar la situación económica de la compañía y poner en peligro más puestos de trabajo. Los convocantes de la huelga consideran por su parte que la intención última de la empresa es hundir paradores y allanar el camino al capital privado. El próximo 3 de enero volverán a sentarse en la mesa con los representantes de la Secretaría de Estado de Turismo para cerrar un acuerdo en torno al plan de viabilidad de la red de establecimientos. Doña María. La verdad es que es una pena y es muy doloroso que se cierren establecimientos y que se pierdan nuevos puestos de trabajo, eso es cierto. Ahora, lo que tampoco podemos ignorar es que las empresas públicas tienen que ser rentables, igual que las empresas privadas. En las empresas privadas hay que despedir a personal, hay que cerrar durante unos meses y las empresas públicas no pueden escapar a esa situación. Hoy por la mañana estaba hablando con un director de hotel de aquí de Santiago y me decía que pese a que se está poniendo en las informaciones que el turismo se está manteniendo y que es una actividad que todavía en España, decía, mira, posiblemente en Levante sea así, en Canarias, pero en Galicia no lo es. En Galicia el turismo ha bajado muchísimo. Este mes, solo en Santiago se van a cerrar 42 hoteles. 42 hoteles. Claro, mi cara de sorpresa fue la misma y pregunté, ¿pero cuántos hoteles tenemos en Santiago entonces? Me dijo, bueno, pues 120 más o menos, entre grandes y pequeños hoteles. Claro, hay muchos dentro del casco histórico de la zona vieja de Santiago que son pequeñas casas de 10 habitaciones y demás. Bueno, esa es la situación actual del turismo en Santiago y por lo tanto extensiva a toda Galicia. Si esto se está llevando, esto es lo que está sucediendo en una empresa privada, que está el dueño detrás de cada plaza para cubrirla, de cada excursión, de hacer los negocios y de buscar convenios con todas las compañías que puedan traer turistas a Santiago o a Galicia en general, ¿qué es lo que no va a pasar con paradores? Exactamente lo mismo o más. Y las empresas tienen que ser rentables, porque si no, no funciona. Y en este momento no podemos olvidarnos que España no tiene dinero. No podemos estar subvencionando ni fundaciones ni empresas que no son rentables. Hay que rentabilizar la empresa pública si queremos salir adelante. Y es muy doloroso perder puestos de trabajo, pero es que no cabe otra posibilidad. Una de las opciones que me planteaba esta persona, director de un hotel, me decía, bueno, la otra posibilidad es cerrar 6 meses. Antes en la costa era lo que se hacía como una actividad de temporada. Se abría 6 meses y se cerraban los 6 meses de invierno. En Santiago y comarca la temporada baja eran 3 meses. Dice, bueno, pues desde hace ya un par de años estamos viendo que la temporada baja son 6 meses también, con lo cual vamos a tener que optar por un cierre del hotel durante 6 meses. Pues es lo que hay que hacer en la empresa privada y en la empresa pública, da igual. Algunos de los paradores que no cierran sí van a optar por alguna de esas Yo le hago una pregunta más, doña María. Es cierto que hay que gestionarlas bien, la empresa privada hay que gestionarlas bien y es muy difícil. Pero me hago una pregunta más y es de fundamento. Es decir, ¿qué hace el Estado haciéndole competencia desleal a uno de los pocos sectores productivos de este país, sosteniendo una red de hoteles con una gestión criticable? Bueno, es una reminiscencia que ha quedado histórica, ¿no? Porque los paradores surgieron para reactivar ese turismo. Hoy en día, pues a lo mejor hay que privatizarlos.
y hay que ¿Por qué? llevar estos paradores al sector privado, ¿no? ¿Por qué su pregunta? Pues porque nosotros tenemos una industria turística, digamos que a nivel mundial, de calidad, de bastante calidad y de bastante tamaño, y no veo la necesidad de que el Estado esté siendo propietario de una cadena. Por mucho que beneficie, por ejemplo, un parador a un pueblo determinado o lo que sea. Es decir, si no es rentable por sí mismo... Bien, don Carlos, usted dijo el otro día aquí que los paradores, cuando habían llegado los Zapatero, que tenían superávit. No, es que no lo digo, es que es un dato objetivo. Bien, tenían superávit. Quiero decir que lo contó aquí el otro día. A ver, tenían superávit y ha sido después de la gestión de Rodríguez Zapatero cuando se han hundido. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que nombró a un amiguete que no tenía ni idea, empezaron a enchufar a amiguetes. Don que Carlos, no pero en general es así, ¿eh? En estas empresas es para colocar amiguetes, bueno, bien, pero, no es para colocar al más experto en gestión. Es que ha añadido amiguete y que no tenía idea, porque a veces puedes nombrar un amiguete que tenga alguna idea. Bueno, si nombras un amiguete que además no tiene ni idea, el desastre está asegurado. ¿Es por eso entonces? ¿Es lo que ha ocurrido así? Básicamente ha sido Rodríguez Zapatero el que se ha cargado los paradores. Bueno, la situación económica que vivimos también, yo creo que también puede influir algo. Pero del superávit, vamos a ver, estamos hablando de una empresa que tenía superávit. Doña María, la situación económica, estamos viviendo también la herencia. Sí, pero vamos a ver, cuando estamos viendo que esta misma situación se está dando exactamente igual en la empresa privada, pero no es entonces lo mismo. podemos entender porque que no es lo mismo, los amiguetes influyen. Porque es que Paradores es una marca de prestigio mundial. Exacto. No hablamos de un hotel. Claro. Pero don Carlos, estamos hablando de una marca de prestigio mundial. Don Carlos, fíjese, cuando llegó Zapatero... No, pero yo no hablo ahora del turismo en general, hablo del por qué dentro del turismo en general la marca que mejor vende el turismo de España fuera se ha hundido, y ha sido por una gestión en la época de Rodríguez Zapatero. Ir a un parador no es ir a un hotel, ir a un parador es ir a un parador. Exacto, yo creo que es algo especial. Y eso se ha hundido en la época de Rodríguez y daba Zapatero. beneficios, es una empresa pública que daba beneficios hasta hace muy poco. Claro. Ha pasado del 70% de ocupación media al 50%. Claro, con un 20% de personas que se alojan, pues así está la caída. Además, era un turismo de calidad, conocido en el mundo entero y también en España. E ir a un parador es un lujo, y con otra ventaja. Era un lujo que se lo podían asumir las clases medias y a veces hasta las clases más sencillas, que decían, nos vamos a ir un fin de semana porque nos apetece ir a un parador, o a dormir o a cenar. Y tenía ofertas, y funcionaba. Cargarse los paradores a la larga mucho daño a España. Claro. Si es cierto, que ojalá sea cierto, no el segundo semestre de 2013 como hace un mes dijo el gobierno, sino que parece que en el 2014 la situación puede levantar, igual también hay que plantearse que adelgazando algo, es decir, con cierres temporales, es una pena cerrar 6 paradores, yo lo veo un error, igual a partir del 2014 vuelve a subir la ocupación y se va a recuperar superávit. Entonces también que los políticos siempre están teniendo ideas de hoy para mañana, que piensen que igual se puede aguantar 1 o 2 años difíciles, eliminando costes, como puede ser cerrar a lo mejor 5 o 6 meses, y en el 2014 igual puede haber beneficios. No podemos perder la marca de los paradores. Privatizarlos es eliminarla. Y España, que tiene turismo de calidad, también España es conocida, por desgracia, por el turismo basura, de determinadas comunidades autónomas que no quiero nombrar porque no quiero dañar, donde a veces van hasta los parados con paquetes de 300 euros a emborracharse y tomar otras cosas. Y que vienen los de fuera también, por toda la Costa Brava. Y a todos nos ha costado estar por ahí y decir, Dios mío, pero en esto se ha convertido el turismo en España. No es todo. No quiero dañar porque son 2 o 3 comunidades expertas en ello. Si tenemos un turismo de calidad, potenciémoslo. Si que aguanta 1 o 2 años con pérdidas, eliminemos gastos. Pero que no se carguen paradores. Yo creo que el gobierno está para salvar, y sobre todo algo que ha funcionado hasta hace nada. Por tanto, que gestionen y que no se carguen los paradores. Eso es lo que yo le digo al gobierno. Estamos de acuerdo. Pues yo le digo don una Pablo. cosa, don Luis. Bueno. He estado, porque desgraciadamente o afortunadamente he viajado muchísimo, en hoteles excelentes. Pero no tiene nada que ver. Tan buenos o mejores que paradores nacionales. No tienen la solera, no tienen la solera, Bien, don... algunos, porque don Manuel.
vaya usted a Marbella. Bueno, sí, efectivamente, los pero hay. como el Hostal San Marcos no creo que haya estado en ninguno privado. El Hotel Ese Monumento. edificio vale mucho dinero, tiene usted razón. No es el edificio, es pero todo. hoteles que hoy tienen exactamente los mismos problemas, es decir, usted en el 2000 iba a Paradores y tenía que reservar con meses de anticipación y hoy no, pero es que iba a un hotel de 5 estrellas, al Juan Carlos I en Barcelona, y también tenía que reservar con 5 meses de anticipación en el 2000 me lo permite, y hoy no. Hoteles buenos hay, y no, yo tampoco voy a hacer publicidad, y a veces uno busca determinado hotel que conoce que es familiar, o una cadena dependiendo del sitio, donde sabes que tienes a un precio que dices, vaya servicio a este precio, incluso que han bajado mucho los precios, y a veces uno se preocupa que un día se puede unir determinada cadena. Pero es que ir a un parador, cuando uno va, yo recuerdo haberme montado, simplemente irme en coche, al Parador de Santillana del Mar, a disfrutar 2 días, y decir, me compensa el viaje, y el precio que pagas es bajo. Es decir, claro, no, es decir, para el servicio precio del Parador, vale palacio, a ver, ¿no? el Hotel Juan Carlos I, palacio, yo tuve la suerte de conocerlo cuando fui a dar una conferencia y me invitaron allí a dar la conferencia y me quedé asombrado por el lujo porque mi economía no me lo permita, porque alojarte ahí es carísimo, en ese hotel concreto en Barcelona. Te vas a un Parador, igual por la tercera parte, y estás como un señor recordando edificios que tienen historia. Claro. Eso es un lujo que no podemos perder, y que además se lo permitía, por eso tenían beneficios, la gente que no se puede permitir un hotel de 5 estrellas. Es que el Parador, repito, es algo más que un hotel. Y no podemos perderlo. Por 2 años malos o 3 años malos hay que salvar los paradores. Que se cierran 6 meses, que se cierren. Don Pablo, pero que no una cosa ya... Yo solo voy a dar una pincelada. Estuve hablando hoy con uno de los políticos que tiene la patata caliente de los paradores. Me ha dicho lo que decía doña María, que es absolutamente inevitable estos cierres, pero se está trabajando a medio plazo que se puedan abrir los mismos en otras condiciones, o posiblemente con capital privado, y ahí están ya una serie de equipos de personas a los que le ha llegado la oferta, entre comillas, trabajando en cómo podría ser. O sea, que no va a ser nada preocupante en cuanto a que se pierda el escudo Paradores, ¿no? Bueno, el coste humano son, de momento, los 644 puestos de trabajo. Eso es lo que toca. Y enlazamos ya con el tema siguiente, que es el ERE de Telemadrid, que desde luego es un ERE descomunal. De 1.300 trabajadores, pues van a quedarse solamente con unos 240. Van a externalizar programación, producción propia, y efectivamente, es una exageración el personal de las televisiones públicas. Y bueno, pues Telemadrid parece que está iniciando este proceso. ¿Creen ustedes que esto va a ser, digamos, un punto de partida para lo que van a hacer otras televisiones públicas? ¿O esto es una excepción? ¿Ven ustedes bien, por otro lado, y pongo ya la pregunta sobre la mesa, ven ustedes bien que de repente 900 personas se vayan a la calle? ¿Hay que hacerlo de esta manera tan radical o habría que hacerlo de manera más escalonada y contemplando otras opciones? Mira, yo tengo mucha información de esto. Se les preguntó a las autonomías si querían o no la televisión. Si la querían, tenían que rentabilizarla, y si no, que cerrarla. A partir de ese momento, ninguna contestó hasta la fecha, excepto, si no me equivoco, nuestra televisión. La Televisión de Galicia es la única que hizo una respuesta no oficial, sino interna, tal como se hizo la pregunta. ¿Qué dijo? ¿Que la quería y que...? Sí, lo que pasa que se filtró en la prensa. Entonces, lo que va a hacer Telemadrid forma parte de la estrategia que tenían ya del cierre parcial, es decir, no va a desaparecer Telemadrid, lo que va a haber es un ERE y va a haber una televisión hecha única y exclusivamente con la gente de allí, o sea, prácticamente solo habrá informativos, noticias locales, y el resto de programación se tendrá que externalizar. Sí, que eso como están funcionando casi, claro. ¿Qué está pasando? Que ya hay una serie de productores audiovisuales, amigos del gobierno, que tienen las empresas montadas para coger toda la gestión y que otros no podamos entrar.
Es lo que están haciendo en Castilla-La Mancha. Pero Castilla-La Mancha sí que es de la que ha dicho, igual que Aragón, sí que ha dicho también que no les interesaba la gestión. Claro, pero ¿qué está ocurriendo con Castilla-La Mancha? Antes de que esa manera de gestionar una televisión, que la aprendió el gobierno a base de oír a gente que entiende de televisión, vio como hacía Aragón y dice, pues vamos a hacer así. Entonces, Telemadrid, entre el cambio de doña Esperanza Aguirre por don Ignacio, que le tocó la patata caliente de solucionar un tema, él que es el que menos entiende de televisión de todo el gobierno de Madrid, hasta donde yo sé, pues al final eso es lo que va a pasar. La otra cierra definitivamente. Sí, la otra cierra. Quedará la gente mínima para hacer informativos. Y Onda Madrid, también parece ser que Pero Onda Madrid, como ya lo tienen como local, eso puede que tenga una gestión municipal con otro tipo de programación, porque está compartida. La licencia es municipal, pero una parte de la gestión era Telemadrid y la otra municipal. En cualquier caso, de Telemadrid se van a ir todas las productoras actualmente que están trabajando, porque no van a pagar por hacer programas, a las productoras, y se van a ir todos los grandísimos contratos que tienen allí los fichados a golpe de talonario. Pero se externaliza la producción propia, que va ya precisamente para los dueños de estas productoras, que sabemos la relación que tienen con determinados, voy a decir personajes, determinados personajes del gobierno. Justo, es de la cúpula, es lo que yo acabo de decir, es decir, no dejan ni siquiera la posibilidad de decir, señores, esto queda así, a ver, ¿quién va a entrar? Ponen un responsable de programación y elige el contenido, que sería lo legal. Y evidentemente sí que pueden decir, mira, dinero no hay, en todo caso lo traes tú, y eso cada productor audiovisual o cada empresa tiene sus fórmulas para saber si le interesa o no. No, han creado dos grandes monstruos, para gestionarlas todas. La de Aragón ya está gestionada así, y así seguirán haciendo. Y con Telemadrid pues va a pasar exactamente eso, y va a ser absolutamente inevitable todo esto. ¿Opiniones por aquí? Pues yo, como don Manuel, qué brillante lo has puesto, y se va a gastar menos, pero el gobierno, en este caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, se va a encargar de poner periodistas afines, y cuando son periodistas afines, ¿habrá libertad de información? Pero ya no son los periodistas afines, son los de los negocios. ¿Sabe lo que pasa, don Luis? Que periodistas afines ya los hay ahora. Claro. También. O sea, los que van a quedar, claro que son afines. Y va a ser para lo único que le interesa a los políticos, que es el control de los informativos. Pero después tampoco sueltan nada, porque yo sé de gente que ha dicho, yo quiero comprar Telemadrid, y no le ponen precio. Yo quiero comprar Televisión de Galicia, no se vende. Pero ¿qué quedamos? O sea, si no dejan de empezar, porque quieren el control de los informativos. Por eso esto, que lo aprendieron a raíz de la gestión nueva de la televisión de Aragón, dijeron, pues esto es lo que nos vale para todos. Y entonces, como nadie contestó, porque nos están vacilando, porque ningún presidente autonómico dice, claro, excepto esas que dijimos, pues yo la vendo porque no me interesa, porque una parte siempre le interesa a los políticos, pues ya está. Don Manuel, si la vende, pierde esa información favorable. Ese monopolio le viene muy bien, en este caso a la Comunidad de Madrid. Y es la Pero las televisiones públicas autonómicas no son para defender lo que es la autonomía, lo que es la región, los que tienen idioma propio, que se dice el idioma propio, la geografía, la cultura, ¿no son para eso realmente? Sí, por eso esa es la parte que va a quedar en Telemadrid, esa es la parte que van a pagar los madrileños. No, me refería que era para eso y no para los políticos, para que los políticos de turno se luzcan. Si nacieron... Volvemos a los objetivos de las fundaciones. De las fundaciones. Tampoco tenía que haber políticos. Pero hay que poner el vinagre, hay que poner el vinagre. Tampoco tenía que haber políticos. Don Pablo, en los consejos, si los hay. Mire, don Pablo, después de todo este camino, ¿sabe usted a dónde hemos ido? Al punto de partida. Lo cual significa que todo este camino que hemos hecho ha sido un camino inútil y de derroche de miles de millones. ¿Cuál era el punto de partida? Televisión Española, desconexiones para programas regionales. Es esto. Porque el modelo que usted aquí nos está mostrando es que hay, digamos, unos programas regionales, el equivalente a las antiguas desconexiones, y el resto, pues series, tal, algo que no tiene nada que ver.
Entonces, ¿para qué haber hecho las televisiones autonómicas cuando ya teníamos ese modelo de la época en que Televisión Española funcionaba bien, donde pues se hacían las desconexiones 2 o 3 horas al día, programación regional en cada sitio y ya está, y el resto ya era programación común? Y nos ahorrábamos todo este dinero. Pues, bueno, todo esto para llegar al punto de partida. Bueno, claro, pero tenemos ahora, de repente... Antes, don Pablo, ya, que ¿quién es controla el informativo de la desconexión regional? Pero bueno, hay una cosa cierta, y es que 900 y pico personas van a la calle. Así, plaf. ¿Me deja decir algo? Me dicen algo sobre también, a mí me gustaría incidir un poco también en lo humano. De la noche a la mañana, así, ¿cómo lo ven ustedes? Perdón, ¿Me más las productoras que estaban dentro. Mire, el problema humano de los trabajadores de una televisión es exactamente igual que el problema humano del trabajador de un astillero o el problema humano del trabajador de un carnicero en una carnicería. Sí, claro. Los paradores. Claro, pero es que nos toca... Yo me sigo haciendo la misma pregunta que los paradores. Don Manuel, pero es que ahora estamos precisamente con los paradores y con la con televisión. Dinero público y no con le la gente hacen de los la astilleros? competencia a un negocio privado como en el que usted trabaja? Porque el público lo paga con su dinero, el privado se tiene que buscar publicidad. Segundo, abundando en lo que ha dicho don Carlos, para tener una televisión que controle la información, ya teníamos a Televisión Española haciendo desconexiones de... pero eso es... Pero el problema humano es que es una realidad. Lo triste de este problema humano es que ahora va a haber 900 familias teniendo que pagar unas hipotecas, unos alquileres, 900 y pico. unos colegios y lo triste de todo es que el país están perdidas. Es decir, vamos a ver, pero nos toca este tema hoy, don Manuel. Hoy se ha utilizado por una comunidad autónoma para darse ese autobombo de televisiones autonómicas. Y ahora que ya no hay dinero, a estas 900 personas se las deja simplemente en la calle, con un futuro muy incierto. Responsabilidad de una pésima gestión y lo pagan, como siempre, los inocentes. En este caso, no son 900, serán 2.000 o 3.000 personas porque hay que juntar lo que es una familia que de un sueldo a veces viven 3, 4, 5 personas. Así es, pero independientemente Esto es lo de eso, que habrá productoras que cierren, que tenían exclusiva con Telemadrid, que les quitan el programa, los 2 programas, y se van pues 8 o 10, que son pequeñas. Sí, lo cierto es que esto es mucho más complicado y ahí tienen muchísimas cosas que analizar, pues aparte de, bueno, pues como es una televisión pública y hay que hacerla sostenible, pues echamos a 900 y punto. No, ahí hay todo un negocio montado con las productoras bueno, pues seguiremos analizando todo esto. Hasta aquí la bitácora de hoy, don Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Magdalena. Don Manuel, gracias. Buenas noches por haber participado. Don Carlos, gracias. Doña María, muchas gracias. Don Luis Anguita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por permitirme estar en este programa. Gracias a los 4. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Estaremos con ustedes a eso de las 10:30 de la noche. Que sean felices.